Las risas resonaron como un trueno cuando el cansado padre entró en la elegante gala benéfica. Copas de champán caro tintineaban al unísono, mientras susurros se propagaban entre la multitud como la peor de las pestes. David Thompson se quedó paralizado en la entrada, su traje desgastado colgando lánguidamente de su cuerpo, un contraste doloroso con los smokines a medida y los vestidos de diseñador que llenaban el gran salón de baile. La mancha en la manga de su chaqueta, probablemente zumo de naranja derramado por las prisas para llevar a su hija a la escuela esa mañana, ahora se sentía como una letra escarlata bajo las duras luces de las lámparas. ¿No es ese el limpiador de ventanas?, susurró alguien en voz demasiado alta, provocando que varias cabezas se giraran. ¿Qué hace en el evento benéfico del juez Harrison? Otra voz, femenina y goteando con descendencia, añadió: escuché que está tratando de adoptar a otro niño, como si apenas pudiera encargarse del que tiene. David apretó la invitación en su bolsillo, con los nudillos blancos, mientras escaneaba el salón en busca de un rostro amigable. El futuro de su hija dependía de hacer contactos esa noche, de ser visto como digno, pero todo lo que encontró fueron sonrisas burlonas y miradas esquivas, la multitud apartándose físicamente como si la pobreza pudiera ser contagiosa. ¿Lo habrías abordado con una palabra amable o te habrías unido a quienes le daban la espalda? Cuéntanos en los comentarios. Enderezó la espalda y dio un paso adelante, luego otro. El cuero de sus únicos zapatos de vestir, lustrados frenéticamente esa tarde, crujía contra el suelo de mármol, atrayendo aún más atención no deseada. Pero David Thompson no se iba a marchar, no esa noche, no cuando todo lo que le importaba estaba en juego. Lo que estos adinerados asistentes no sabían, lo que ninguno de ellos podía posiblemente comprender desde su posición de privilegio, era que el hombre al que se burlaban había una vez transitado por salones como este con la misma confianza que ellos exhibían, que antes de que la tragedia golpeara, él también había dado tanto por sentado, y nadie en ese opulento salón de baile estaba preparado para lo que se desarrollaría antes de que terminara la noche. Si las historias de padres que se niegan a rendirse a pesar de las imposibles adversidades te conmueven, suscríbete ahora. Más historias poderosas de resiliencia y redención cada semana. Hace 5 años, David tenía todo lo que la sociedad decía valorar. Un bufete de abogados próspero especializado en tribunales de familia. Una hermosa casa en las afueras con Catalina, su novia de la universidad y esposa durante 12 años. Su hija Emma, que entonces tenía solo 4 años, con los rizos dorados de Catalina y su obstinada determinación. Los fines de semana estaban llenos de parrilladas, amigos que pasaban por allí y planes para el futuro, incluida la adopción que habían comenzado a tramitar, queriendo dar un hogar a un niño que lo necesitara. Luego llegó el martes lluvioso en que Catalina se quejó de un dolor de cabeza antes de salir para su trabajo como consejera escolar en la secundaria. Al mediodía, se había desplomado en su oficina. Por la tarde, los doctores estaban usando palabras como hemorragia masiva y no hay nada más que podamos hacer. En 72 horas, David se había convertido en viudo, Emma había perdido a su madre y el mundo se había inclinado permanentemente fuera de su eje. El bufete de abogados le dio una licencia compasiva, pero las semanas se convirtieron en meses mientras David luchaba por ayudar a Emma a procesar su dolor mientras se ahogaba en el suyo propio. Sus socios fueron comprensivos al principio, luego cada vez más impacientes. Finalmente, compraron su parte por mucho menos de lo que valía, pero David carecía de los recursos emocionales para luchar. La hermosa casa fue la siguiente en irse. Demasiados recuerdos, una hipoteca demasiado grande con sus ingresos menguantes. Se mudaron a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, donde David tomaba cualquier trabajo que pudiera encontrar mientras mantenía un horario que le permitiera estar allí para Emma. La limpieza de ventanas le daba horarios flexibles y pagaba las cuentas, la mayor parte del tiempo. Su licencia de abogado seguía activa, pero ¿quién contrataría a un abogado que había estado fuera de la práctica durante años? A pesar de todo, David había mantenido una promesa a sí mismo y a la memoria de Catalina. La adopción que habían comenzado continuaría. Se había convertido en su conexión con ella, con el futuro que habían planeado juntos.
El niño, Miguel, ahora tenía 2 años. Vivía en un hogar de guarda mientras David luchaba contra la burocracia, los estudios en el hogar y las evaluaciones financieras. El juez Harrison, que era el anfitrión de la gala benéfica de esa noche, tomaría la decisión final sobre el caso de Miguel en menos de 2 semanas. «Señor Thompson», una voz interrumpió los pensamientos de David mientras estaba de pie torpemente en el bar, bebiendo una sola copa del vino más barato disponible. Se giró para encontrar a un camarero extendiéndole un plato de entremeses. «¿Le gustaría algo de comer, señor?». La amabilidad en los ojos del joven casi lo quebró. «Gracias», logró decir David, tomando un pequeño pastel. «No hay problema, señor. Mi mamá también me crió sola. No es fácil». Antes de que David pudiera responder, una conmoción cerca del escenario principal atrajo la atención de todos. El juez Harrison estaba golpeando el micrófono, su imponente figura imponiendo respeto inmediato. A los 65 años, Harrison tenía una reputación de ser duro pero justo en los tribunales de familia. Su cabello plateado y su mirada penetrante intimidaban incluso a los abogados experimentados. «Bienvenidos, amigos y benefactores», comenzó el juez, su voz profunda llenando el salón. «Esta noche celebramos y recaudamos fondos para la Fundación Niños Primero, apoyando a los niños de crianza en todo nuestro estado». David se acercó al escenario, teniendo cuidado de permanecer discreto. Necesitaba que el juez Harrison lo viera como un padre potencial responsable, no como el hombre desesperado que se sentía por dentro. «Muchos de ustedes saben que esta causa es personal para mí», continuó Harrison. «Habiendo crecido yo mismo en el sistema de crianza, comprendo la profunda diferencia que un hogar estable y amoroso hace en la vida de un niño». Esto era nuevo para David. En toda su investigación sobre el juez que determinaría el destino de Miguel, no había encontrado ninguna mención de la infancia de Harrison, por lo cual la voz del juez se endureció ligeramente. «Encuentro particularmente preocupante cuando observo la forma en que a veces juzgamos quién es digno de proporcionar ese hogar». La multitud se movió incómodamente. Los ojos de Harrison parecían escanear el salón deliberadamente. «Más temprano esta noche fui testigo de algo decepcionante. Un hombre fue objeto de burlas a su llegada, no por falta de carácter o compromiso, sino aparentemente por el delito de vestir un traje pasado de moda». David sintió que su rostro se calentaba cuando varias cabezas se giraron sutilmente en su dirección. «Ese hombre», continuó Harrison, «está aquí porque recibió una invitación personal de mi parte». Los susurros se intensificaron. David se quedó paralizado, sin saber si agradecer el reconocimiento o sentirse mortificado por la atención adicional. «En mi sala de audiencias veo la humanidad en su mejor y peor momento. Veo padres ricos que ven a los niños como accesorios y padres con dificultades que darían su último aliento por la felicidad de sus hijos. El estatus y las finanzas importan en los casos de adopción, sí, pero están lejos de ser las únicas consideraciones». Una mujer con un vestido caro cerca de David murmuró a su acompañante: «¿Está hablando de ese limpiador de ventanas? Seguramente no puede permitirse el lujo de cuidar adecuadamente a un niño». David apretó la mandíbula pero permaneció en silencio. Había escuchado cosas peores en los 5 años transcurridos desde la muerte de Catalina, de vecinos que pensaban que los padres solteros no podían criar adecuadamente a una hija, de la escuela de Emma cuando no podía pagar las mismas actividades extracurriculares que antes, de trabajadores sociales preocupados por su historial laboral inestable. A pesar de todo, se había centrado en lo que importaba, la felicidad de Emma y asegurar el futuro de Miguel. A medida que avanzaba la noche, David permaneció en la periferia, observando en lugar de participar. Observó a donantes ricos extender cheques con movimientos casuales de sus muñecas que representaban meses de sus ingresos. Escuchó conversaciones sobre casas de vacaciones y escuelas privadas, conceptos que ahora existían en otro universo de su realidad diaria de comestibles de descuento y ropa de segunda mano. Una hora después del evento, decidió que había hecho suficiente acto de presencia. Había mostrado respeto por la invitación del juez, demostrado su apoyo a la causa. Emma se quedaba con su anciana vecina, la señora Patel, esa noche, pero no le gustaba dejarla por mucho tiempo. Mientras se dirigía hacia la salida, una mano firme le agarró el hombro. ¿Se va tan pronto, señor Thompson?
David se giró para encontrar al propio juez Harrison, su expresión ilegible. Su señoría, yo agradecí mucho la invitación, pero debo volver a casa con mi hija. Harrison asintió. Emma, ¿correcto? 9 años ahora. Sí, señor. ¿Y aún mantiene su promedio? ¿A pesar de todo lo que ha pasado su familia? David parpadeó sorprendido. Ella trabaja muy duro, al igual que usted, por lo que he observado. El juez hizo un gesto hacia un rincón tranquilo. Camine conmigo un momento. Mientras se alejaban de la multitud, David sintió docenas de ojos siguiéndolos, el peso del juicio y la curiosidad casi tangible. ¿Qué harías si el futuro de tu hijo dependiera de esta conversación? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Señor Thompson, seré directo, dijo Harrison una vez que estuvieron relativamente privados. Su petición de adopción de Miguel ha enfrentado una oposición considerable de ciertos sectores. El corazón de David se hundió. Entiendo que mi situación financiera no es ideal, su señoría, pero puedo proporcionar un hogar estable y amoroso. He mantenido un fondo universitario para Emma a pesar de todo, y haría lo mismo por Miguel. Harrison levantó una mano. No estoy cuestionando su compromiso, pero hay una petición competidora de los Caldwells. Asintió hacia una pareja elegante al otro lado del salón, la mujer que había hecho el comentario sobre David anteriormente. Son donantes importantes para la fundación. Doble ingreso, casa espaciosa en el mejor distrito escolar. Entiendo. La voz de David era hueca. ¿Cómo podría competir con eso? La sensación familiar de luchar una batalla imposible lo invadió. La cosa es, continuó Harrison, estudiando a David cuidadosamente, Miguel tiene algunas necesidades especiales que no eran evidentes inicialmente. Está mostrando signos de estar en el espectro autista. Lo sé, dijo David en voz baja. He estado investigando terapias e intervenciones. Ya he hablado con la escuela de Emma sobre su programa de educación inclusiva. Las cejas de Harrison se elevaron ligeramente. ¿Lo sabía? La evaluación actualizada se presentó ayer. No necesitaba un diagnóstico oficial para ver que procesa el mundo de manera diferente. Durante mis visitas, noté su sensibilidad a ciertos sonidos, la forma en que se enfoca intensamente en los patrones. Me recuerda a mi hermano menor, que no fue diagnosticado hasta la edad adulta. David hizo una pausa, de repente preocupado de haber dicho demasiado. Solo quiero darle el apoyo que necesita para prosperar, su señoría. El juez permaneció en silencio durante un largo momento, su expresión pensativa. Finalmente habló. Los Caldwell retiraron su petición esta mañana cuando recibieron la información médica actualizada. Aparentemente, un niño con necesidades especiales no estaba en su plan familiar. David luchó por procesar esta información. ¿Simplemente se rindieron con él? En efecto, el tono de Harrison era neutral, pero sus ojos contenían algo que parecía aprobación. Ahora, esto no significa automáticamente que su petición será aprobada. Todavía hay consideraciones financieras, preguntas sobre la estabilidad de la vivienda. Entiendo, su señoría. Pero, continuó Harrison, me interesaría saber si ha considerado regresar a la práctica legal. Hay una considerable escasez de abogados dispuestos a asumir casos en los tribunales de familia, particularmente aquellos que involucran a niños con necesidades especiales. David miró fijamente al juez, tomado completamente por sorpresa. Yo no he ejercido en 5 años. La ley no ha cambiado tanto, dijo Harrison secamente, y su experiencia, tanto profesional como personal, aportaría una perspectiva valiosa. Metió la mano en su bolsillo y le extendió una tarjeta de presentación. Mi secretaria, Mariana, llama el lunes para discutir las citas judiciales. El pago no es lo que ganaría en la práctica privada, pero es un trabajo gubernamental estable con buenos beneficios. David tomó la tarjeta automáticamente, su mente dando vueltas. Su señoría, aprecio esto, pero... Esto no tiene relación con el caso de Miguel, interrumpió Harrison con firmeza. Eso se decidirá por sus propios méritos. Pero independientemente de ese resultado, señor Thompson, creo en las segundas oportunidades. A veces la vida nos derriba de maneras que nunca esperamos. Algo en sus ojos sugirió que sabía esto por experiencia personal. Lo que importa es levantarse. Con eso, el organizador de un evento llamó al juez, dejando a David solo, con la tarjeta de presentación apretada en su mano como un salvavidas.
Las siguientes 2 semanas pasaron en un abrir y cerrar de ojos. David llamó a la secretaria del juez, tuvo una entrevista y fue aprobado tentativamente para un puesto como abogado designado por el Tribunal para Niños en el Sistema, sujeto a un curso de actualización y supervisión para sus primeros casos. El salario casi triplicaría sus ingresos actuales, con beneficios de salud que cubrirían tanto a Emma como, si todo salía bien, a Miguel también. A pesar de todo, trató de no hacerse ilusiones sobre la adopción. La esperanza era peligrosa. Catalina le había enseñado eso durante sus últimos días, cuando habían esperado contra toda esperanza un milagro que nunca llegó. En la mañana de la audiencia, Emma insistió en usar su mejor vestido, el que Catalina le había comprado para la boda de un primo, cuidadosamente conservado y ahora casi demasiado pequeño. David la ayudó con los botones, sus dedos temblando ligeramente. «Papá», dijo ella, su rostro de 9 años serio más allá de su edad, «incluso si el juez dice que no, estaremos bien, encontraremos algo para Miguel». La abrazó con fuerza, a esta niña que había perdido tanto y aún tenía espacio en su corazón para más amor. «¿Cuándo te volviste tan sabia, Em? Mamá siempre decía que tenía un alma vieja». Ella le enderezó la corbata, otra reliquia de su vida anterior. Ella estaría orgullosa de nosotros hoy. La sala del tribunal estaba casi vacía cuando llegaron. Solo el trabajador social, el tutor ad litem designado por el tribunal para Miguel, y, para sorpresa de David, el propio juez Harrison. Por lo general, las audiencias de finalización de la adopción eran manejadas por comisionados judiciales, no por el juez presidente de la División de Tribunales de Familia. «Su señoría», reconoció David, tratando de mantener su voz firme. «Esta es mi hija, Emma». Emma dio un paso adelante y extendió su mano solemnemente. «Gracias por considerar a nuestra familia para Miguel, su señoría». El rostro severo de Harrison se suavizó mientras le estrechaba la mano. «De nada, jovencita. Entiendo que has estado visitando a Miguel regularmente en su hogar de guarda, ¿verdad?» «Sí, señor. Le estoy enseñando los nombres de los dinosaurios. Le gustan mucho los de cuello largo, los saurópodos». «Conocimiento impresionante», señaló Harrison. «Papá me lleva al Museo de Historia Natural en los días de entrada gratuita», explicó Emma, «y sacamos muchos libros de la biblioteca». El juez asintió. Luego hizo un gesto para que todos se sentaran mientras el secretario llamaba el caso. Los procedimientos comenzaron con la recitación estándar de los hechos, los antecedentes de Miguel, sus 28 meses en el cuidado de crianza, la terminación de sus padres biológicos. En el juzgado resonaban los ecos del pasado de Miguel, sus desafíos de desarrollo y la solicitud de adopción presentada por David. La trabajadora social tomó la palabra, detallando las dificultades de Miguel, pero también su historial de visitas constante y el vínculo que claramente se había formado entre Miguel y tanto David como Emma. Mencionó preocupaciones sobre la estabilidad financiera, pero reconoció el reciente cambio de empleo que abordaba muchos de esos problemas. A continuación, el tutor legal expuso los mejores intereses de David. «Su señoría, si bien el hogar de los Thompson es modesto, ofrece algo que Miguel necesita desesperadamente: aceptación incondicional. El señor Thompson ya ha comenzado a conectarse con grupos de padres de niños con autismo. Su hija Emma demuestra una paciencia notable durante sus interacciones con Miguel. Y quizá lo más revelador es que Miguel, a quien le cuestan las transiciones y las personas nuevas, se ilumina cuando los Thompson llegan de visita». David permanecía sentado rígidamente, temeroso de mostrar emoción, temeroso de tener esperanza. La pequeña mano de Emma se deslizó dentro de la suya, apretándola con fuerza. Finalmente, el juez Harrison habló. «Señor Thompson, por favor póngase de pie». David se levantó sobre piernas que se sentían entumecidas, con el corazón latiendo con fuerza. «He revisado este caso a fondo», comenzó Harrison, con voz formal. «El propósito de nuestro sistema de adopción es encontrar hogares permanentes y amorosos para los niños que los necesitan. No hogares perfectos, esos no existen, sino hogares donde un niño sea apreciado, apoyado y se le brinde toda oportunidad para convertirse en su mejor versión». El juez hizo una pausa, con expresión ilegible. «Hace 5 años, señor Thompson, usted tenía lo que muchos considerarían una vida ideal.
Desde entonces ha enfrentado pérdidas personales devastadoras, contratiempos financieros y desafíos importantes. A pesar de todo, ha puesto las necesidades de su hija primero, ha mantenido su integridad y ha perseverado. David sintió que el agarre de Emma se tensaba. Más importante aún, continúa Harrison, cuando se le presentó información sobre las necesidades especiales de Miguel, su reacción no fue preocupación sobre cómo le afectaría a usted, sino más bien cómo podría apoyarlo mejor. Eso, señor Thompson, me dice todo lo que necesito saber sobre el tipo de padre que es. El juez levantó su mazo. Este tribunal determina que la adopción de Miguel Ryan por parte de David Thompson se aprueba y finaliza, con efecto inmediato. Felicitaciones, señor Thompson. Miguel es legalmente su hijo. El sonido del golpe del mazo fue ahogado por el grito de alegría de Emma. David se quedó congelado, incapaz de procesar completamente las palabras que acababa de escuchar, hasta que los brazos de su hija se envolvieron alrededor de su cintura, con el rostro presionado contra su pecho. «¡Lo logramos, papá! ¡Miguel vuelve a casa!». Solo entonces se dio cuenta de la realidad. Lo habían logrado. A pesar de todo, la pérdida, la pobreza, el juicio, se habían aferrado a esta pieza del futuro que él y Catalina habían soñado juntos. Cuando salían de la sala del tribunal, la trabajadora social se acercó con papeleo y una amplia sonrisa. Los padres de acogida de Miguel lo traerán a su departamento esta tarde. Han empacado todas sus cosas. Emma prácticamente bailaba de emoción. ¿Podemos parar por un helado para celebrar? Por favor, papá. Absolutamente, dijo David, con la voz cargada de emoción. Hoy celebramos. Fuera del juzgado, hizo una pausa en los escalones, mirando hacia el cielo azul y despejado. Por primera vez en 5 años, sintió la ausencia de Catalina no como un peso aplastante, sino como una presencia gentil, velando por ellos con aprobación. El domingo siguiente, David organizó una pequeña fiesta de bienvenida para Miguel en su departamento. La señora Pérez de al lado trajo tamales. La mejor amiga de Emma y sus padres vinieron con un triciclo de segunda mano que habían repintado. La trabajadora social se detuvo brevemente con un libro de imágenes sobre familias que se unen de diferentes maneras. Y para completa sorpresa de David, el juez Harrison apareció en su puerta, sosteniendo un brachiosaurio de peluche. «Entiendo por una fuente confiable que Miguel aprecia a los saurópodos», dijo a modo de explicación, asintiendo hacia Emma. «Su señoría», comenzó David, abrumado. «Esto es... Arnoldo, por favor. No estamos en la corte ahora». El juez le entregó el dinosaurio a David. «¿Puedo entrar?». El pequeño departamento de repente se sintió aún más pequeño con la imponente presencia de Harrison, pero el juez parecía completamente a gusto, arrodillándose al nivel de Miguel y hablándole suavemente sobre el dinosaurio. Más tarde, mientras los otros invitados charlaban y Miguel exploraba sus nuevos juguetes con la ayuda de Emma, Harrison apartó a David. «Tengo una propuesta para usted, Thompson. Además de las citas judiciales, estoy estableciendo una clínica legal para familias que enfrentan problemas de educación especial. Los distritos escolares a menudo atropellan a los padres que no conocen sus derechos. El puesto sería a tiempo parcial inicialmente, pero podría crecer». David se quedó sin palabras por un momento. «Juez, Arnoldo, no sé qué decir. ¿Por qué está haciendo todo esto?». Harrison se quedó callado por un momento, observando a Miguel y Emma. «Cuando tenía 10 años, mi padre adoptivo murió repentinamente, ataque al corazón. Él y su esposa habían estado planeando adoptarme, el primer hogar estable que había conocido después de 4 ubicaciones. Después de su muerte, ella no pudo arreglarse sola financieramente. Volví al sistema, reboté por 7 hogares más antes de cumplir la mayoría de edad». Se volvió hacia David con su rostro generalmente severo vulnerable. «Ella trató de mantenerme, pero en esos días, una viuda con ingresos limitados no tenía ninguna posibilidad contra los prejuicios del sistema. Nadie luchó por nosotros». David entendió de repente. «Así que ahora usted lucha por otros». «Cuando puedo, cuando es correcto». Harrison se enderezó, recuperando su comportamiento profesional. «La clínica comienza el próximo mes. Piénselo». Después de que el juez se fue, David se sentó en su pequeño balcón, observando la puesta de sol mientras Miguel dormía adentro.
agotado por la emoción. El niño se había quedado dormido agarrando el brachiosaurio. Emma se unió a él, apoyando la cabeza contra su hombro. «Papá, ¿vamos a estar bien ahora?» David la abrazó. «Siempre estuvimos bien, Em. Nos teníamos el uno al otro. Pero sí, creo que las cosas podrían ser un poco más fáciles ahora. Mamá estaría feliz por Miguel». «Sí», asintió David suavemente. «Ella estaría muy feliz». Dentro, el teléfono sonó. La secretaria de Harrison, llamando sobre el puesto en la clínica legal. Cuando David se levantó para contestar, vislumbró su reflejo en la ventana, un padre y una hija, a punto de ser acompañados por un niño pequeño que los necesitaba tanto como ellos a él. Nunca juzgues a una familia por lo que ha perdido, sino por cómo ama a través de la pérdida. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora para obtener historias más poderosas cada semana. Y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente, con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.